Buenos días, ¿cómo están? Qué bueno. Estamos en Tulum, Quintana Roo. Está con nosotros la gobernadora constitucional de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa. Siéntense, por favor. Está el secretario Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, el general secretario Ricardo Trevilla Trejo, el almirante secretario Raimundo Pedro Morales Ángeles, está la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, Josefina Rodríguez, secretaria de Turismo, Claudia Curiel, secretaria de Cultura, Luisa María Alcalde, consejera jurídica, la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, está Marcela Figueroa, la titular del Secretariado Ejecutivo de Seguridad, Sebastián Ramírez, titular de Fonatur, y está Omar, ¿tu apellido, Omar? Vázquez, el director del INAH, y como siempre Bulmaro con su ave patria al final de la conferencia. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de dos temas muy relevantes para Quintana Roo y para el país. El primero es el informe de seguridad de Quintana Roo y lo segundo son una serie de acciones que vamos a tomar para garantizar el turismo en Tulum y el acceso a las playas, a la zona arqueológica. Ayer estuvimos en el Parque del Jaguar, que es un espacio bellísimo de acceso al sitio arqueológico y también a las playas. Después nos reunimos con distintos empresarios y representantes de organizaciones civiles de aquí de Tulum, que tenían pues temas muy relevantes de la operación del parque, y tomamos una serie de decisiones que queremos compartirles para mejorar el acceso a las playas y garantizar el turismo aquí en Tulum. Entonces, para ello, primero va a dar un mensaje la gobernadora, después Marcela va a dar un informe de la seguridad en Quintana Roo, después el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, y después la secretaria de Turismo va a dar las conclusiones de la reunión del día de ayer relacionadas con Tulum. Y después contestamos sus preguntas y al cierre de la conferencia, su ave patria. Bueno, vamos, Mara. Gracias. Muy buenos días, querida presidenta. Bienvenida a Tulum. Bienvenidas todas y todos, y siempre es un placer y un honor tenerla en casa. Bienvenidas al Caribe, bienvenidos al Caribe mexicano, la capital mundial de las vacaciones, a quienes están aquí, que me da mucho gusto saludarles, y a quienes nos ven, que esperamos muy pronto vengan a visitarnos. Presidenta, gracias por acompañarnos una vez más para atender, para resolver en el territorio las necesidades de nuestro pueblo. La visión del segundo piso de la Cuarta Transformación que usted encabeza se traduce en Quintana Roo en prosperidad compartida. Desde que llegamos a gobernar entre 2022 y 2024, 177,000 quintanarroenses salieron de la pobreza. Hablamos de una reducción del 9.3% en tan solo 2 años. Por primera vez en la historia de nuestro Estado, la deuda no ha aumentado. No hemos contratado crédito alguno y, por el contrario, hemos logrado reducirla a través de una estricta disciplina financiera, el combate a la corrupción y el buen manejo del dinero público, que lo tenemos claro, es del pueblo y le pertenece al pueblo. Así, Quintana Roo, después de estar en los peores lugares cuando recibimos al gobierno, ahora es la cuarta entidad mejor evaluada del país en desempeño financiero, y de una calificación que recibimos BBB-, que es la mínima calificación de inversión, pasamos a AA de Standard & Poor's, incrementando la calificación 7 niveles.
¿Por qué es importante? Porque se traduce en mayor confianza, en certidumbre, se traduce en inversión y justamente esta solidez nos permite una enorme inversión en obra pública. Como ejemplo, solo este año, en el 2026, la inversión pública del Estado será mayor que todo el sexenio anterior. Y sí, como dice usted, querida presidenta, la honestidad da resultados. Nos permite pagar menos intereses de esa deuda y ello nos permite tener más recursos para invertir en las necesidades del pueblo, en grandes proyectos como la creación del Distrito Financiero y Tecnológico de Cancún, invertir en carreteras, vialidades, plantas de tratamiento, drenaje, rehabilitación, recuperación de espacios públicos y una inversión histórica en materia de seguridad, en espacios deportivos, en donde estamos además construyendo todos los domos, todos, en las escuelas que no tenían ninguna estructura para proteger a las y los alumnos. Ya llevamos 300 y antes de concluir el quinquenio, porque soy la primera gobernadora de este estado, yo no tendré 6 años, tendré solo 5, pero en este quinquenio vamos a terminar todos esos domos. También avanzamos en el sistema de transporte público, MOVI, un transporte seguro, eficiente, sustentable, y con mucho gusto les digo, alineados al Plan México, que ya transitan por nuestra capital, en Chetumal, los primeros camiones eléctricos del país, hecho en México y con mano de obra mexicana, los Taro. Gracias a usted, querida presidenta, hoy Quintana Roo vive la mayor expansión de infraestructura social de su historia. Con el respaldo del Gobierno de México, fortalecemos la atención médica en todo el estado como nunca antes. Con el IMSS Bienestar se construye el nuevo Hospital General de Chetumal, el nuevo Hospital General de Felipe Carrillo Puerto, el nuevo Hospital Integral en José María Morelos, un nuevo Hospital Materno Infantil en Cancún y una nueva torre de especialidades, con lo que llegará por primera vez en toda la historia en este estado el tercer nivel de atención. Con el IMSS ordinario estamos detallando el proyecto de la unidad de diagnóstico y tratamiento ambulatorio con la más alta tecnología, la ampliación del Hospital de Chetumal y el Hospital de Cozumel. Con el ISSSTE se concreta el nuevo Hospital General de Chetumal y el nuevo Hospital de Cancún en esa tienda del ISSSTE que estuvo abandonada durante tantos años. Con esa gran inversión hay otros inmensos legados para Quintana Roo que han sido posibles gracias al inmenso respaldo del Gobierno de México, del entonces presidente, licenciado Andrés Manuel López Obrador, y ahora con usted, querida presidenta, el impresionante puente vehicular Nichupté que acabamos de inaugurar, la modernización del Boulevard Luis Donaldo Colosio, la avenida Chacmol, el distribuidor vial del aeropuerto, la carretera Cancún-Isla Blanca y la rehabilitación del ramal de Bachilleres al Ingenio en Javier Rojo Gómez, que habían solicitado desde hace tantos años y que impulsa la producción agrícola con nuestras y nuestros cañeros y el desarrollo del sur del estado. Y no podemos olvidar el Tren Maya, el tren de carga, el aeropuerto internacional de Tulum Felipe Carrillo Puerto, porque estamos convencidas y convencidos que la inversión en infraestructura distribuye oportunidades, reduce las dolorosas desigualdades y genera bienestar para todas y para todos. Gracias, querida presidenta, por también un inmenso legado del Mundial Social con 46 canchas deportivas. Las inauguramos de manera simultánea en los 11 municipios del estado y que son ya semilleros de grandes deportistas. Gracias por hacer realidad una de las políticas públicas más humanistas y visionarias de la historia de México, el programa de vivienda para el bienestar, a través del cual ya se construyen más de 53,000 viviendas en Quintana Roo y están en análisis más de 40,000. ¿Qué significa? Un patrimonio, un futuro, un hogar para miles de familias que nunca habían podido concretar ese sueño. Y por primera vez también en la historia, México tiene una mujer presidenta, comandanta suprema de las Fuerzas Armadas, y Quintana Roo, una mujer gobernadora. Somos un gobierno humanista con corazón feminista. Por eso miles de mujeres quintanarroenses reciben diversos apoyos económicos, pero también acompañados de capacitación, de formación para el empleo, herramientas para emprender, para que extiendan sus alas. Así, la prosperidad está llegando a las comunidades mayas, a las artesanas, a las cooperativas y a quienes durante muchos años quedaron al margen del desarrollo. Y esa prosperidad
compartida se extiende aún más. Mantenemos una tasa de desempleo del 2.6%. Contamos con más de 527,000 empleos formales registrados ante el IMSS y una inversión extranjera superior a los 1,100 millones de dólares. Y vamos por más. Querida presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a nombre de Quintana Roo le decimos gracias una y otra vez por caminar siempre de la mano del pueblo. Su presencia aquí, en Tulum, en este paraíso, nos demuestra una vez más que es una presidenta que escucha, que tocamos su puerta, que atiende y dice voy y lo resuelvo y hablo con la artesana, el artesano, el empresario, la empresaria, el restaurantero y resuelve en territorio esos problemas de nuestra gente. El anuncio que se da aquí el día de hoy es una gran noticia para este hermoso municipio. Y que quede sumamente claro, tenemos mucha presidenta y estamos muy orgullosas y muy orgullosos de su liderazgo. Cuente con el respaldo del pueblo de Quintana Roo para continuar impulsando este segundo piso de la Cuarta Transformación, la defensa de nuestra soberanía y su gran visión humanista. Hoy Quintana Roo demuestra que cuando la prosperidad se comparte, la transformación se vuelve justicia. Cuando el bienestar llega al pueblo, el futuro deja de esperar y comienza a construirse. El humanismo mexicano que usted lidera, presidenta, sigue cambiando el destino de nuestro país y la historia de nuestro bello estado. Porque, como dice la primera mujer presidenta de este país, la doctora Claudia Sheinbaum, la honestidad, el amor al pueblo y a la patria, claro que dan resultados. Muchas gracias, querida presidenta. Que viva Quintana Roo, que viva Tulum y claro, que viva México. Con su permiso, presidenta, buenos días a todas y a todos, gobernadora. El día de hoy informaremos sobre el reporte de incidencia delictiva con cifras al 30 de junio de este 2026, correspondientes al estado de Quintana Roo. Las acciones implementadas como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública han tenido un impacto significativo en la reducción de los homicidios dolosos en Quintana Roo. En esta primera gráfica podemos ver la tendencia en el promedio diario de homicidio doloso en la entidad, desglosado de forma mensual desde el inicio de la administración de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, de septiembre de 2024 a junio de 2026, el mes que acaba de concluir. Como se puede apreciar en la gráfica, hay una disminución del 85% en el promedio diario de los homicidios dolosos, ya que pasó Quintana Roo de tener 2 homicidios dolosos en promedio diario en septiembre de 2024 a 0.3 en este mes de junio. Ahora, en la siguiente lámina podemos observar el promedio diario de homicidio doloso en Quintana Roo, que se registró en junio de cada año desde 2015 hasta 2026. Como se ve claramente en la gráfica, este junio que acaba de concluir es el más bajo de los últimos 12 años y pasó entre 2025 y 2026, pasó con una reducción de 57%. En la siguiente gráfica presentamos también el promedio diario de los homicidios dolosos, pero en este caso comparando el primer semestre de cada año, también desde 2015 a 2026. Como se puede apreciar en la gráfica, al comparar el primer semestre de 2025 contra el primer semestre de 2026, el delito también de homicidio doloso muestra una reducción del 60%, siendo este primer semestre de 2026 el más bajo desde el 2017, que promedió lo mismo. En la siguiente lámina se muestra ahora la evolución del delito de homicidio doloso, en particular aquí en este municipio, en Tulum, con una evidente tendencia a la baja también. Tulum, hay que decirlo, lleva 2 meses consecutivos sin homicidios
en este municipio, mayo y junio, y lo que va del mes de julio también lleva 0 homicidios. Pasó de 0.27 homicidios en promedio en septiembre de 2024, al inicio de esta administración, a, como decía, 0 homicidios el mes que acaba de concluir. La Estrategia Nacional de Seguridad Pública también muestra resultados al analizar los delitos que más impactan a la sociedad. En esta gráfica podemos observar el promedio diario de delitos de alto impacto, que son prácticamente todos los robos con violencia, extorsión, secuestro, entre otros delitos. Se puede apreciar que hasta 2019 había una tendencia a la alza en estos delitos, alcanzando un máximo histórico de 19.6 delitos de alto impacto al día en este año de 2019. No obstante, a partir de ese momento la tendencia se ha logrado revertir y entre 2025 y 2026 hay una reducción que se mantiene en 15%. Por último, en la siguiente gráfica podemos observar la evolución anual del delito en este caso específico de robo de vehículo, el cual también, como se ve claramente en la gráfica, tiene una clara tendencia a la baja, sobre todo desde el año 2024. Si comparamos el promedio diario de 2025, que fue de 7.4 robos de vehículo al día en esta entidad, con la cifra preliminar que se tiene de 2026, que es de 6, se registra una disminución del 19%. Esto significa que de mantenerse esta tendencia, 2026 sería el año con el menor promedio en este delito en los últimos 10 años. De mi parte es todo en cuanto al informe de incidencia delictiva de Quintana Roo. Muchas gracias. Permiso, presidente. Con su permiso, señora presidenta. Muy buenos días a todas y todos. Gobernadora Mara Lezama, muy buenos días. Por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad mantienen un trabajo conjunto con el Gobierno de Quintana Roo, con el objetivo de disminuir la violencia, detener a quienes cometen delitos que afectan directamente a la población y debilitar las capacidades operativas y financieras de las organizaciones criminales. En estas acciones participan la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia, en estrecha colaboración con la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado. El modelo de trabajo se sustenta en el intercambio permanente de información, fortalecimiento de las investigaciones y la ejecución de operaciones focalizadas contra objetivos prioritarios, células generadoras de violencia, redes de tráfico de droga, estructuras financieras y personas requeridas por autoridades nacionales e internacionales. Este esfuerzo tiene como prioridad proteger a niñas, niños y jóvenes, combatir la trata de personas, impedir el reclutamiento de menores por grupos delictivos y garantizar condiciones de seguridad para quienes viven, trabajan o visitan en Quintana Roo. Del 1 de octubre del 2024 al 30 de junio del 2026, en la entidad han sido detenidas por delitos de alto impacto 3.800 personas. Se han asegurado 6.600 kilos de droga, 760 armas de fuego, más de 28.000 cartuchos y 1.300 cargadores. También se desmanteló un laboratorio clandestino y un área de concentración utilizada para la elaboración de metanfetaminas. En el primer semestre de este año se realizaron 25 eventos operativos relevantes, donde fueron detenidas 63 personas y se aseguraron 60 armas de fuego, 2.400 cartuchos, 133 cargadores, 78 kilos de cocaína, 107 kilos de otro tipo de drogas y 3.700 dosis de diversas drogas. Cada arma retirada de las calles y cada célula desarticulada disminuye la capacidad de los grupos criminales para afectar a las familias de Quintana Roo. En distintas acciones realizadas en Benito Juárez, Playa del Carmen y Cancún, fueron detenidos 5 objetivos prioritarios requeridos por autoridades de Estados Unidos o de países europeos. Algunos contaban, todos contaban con ficha roja de Interpol. A estas acciones se suma la detención de Maxime Joseph N., de nacionalidad canadiense, quien contaba con una orden de extradición y era requerido internacionalmente por delitos relacionados con fraude, lavado de dinero y tráfico de drogas.
En Playa del Carmen, también autoridades estatales detuvieron a 9 integrantes de una célula delictiva. Entre ellos se encontraba Miguel N., identificado como el responsable de ordenar al menos 7 ataques armados contra establecimientos del municipio. Durante esta acción se aseguraron armas de fuego, cartuchos, drogas y vehículos. Mediante operaciones simultáneas en Michoacán, Jalisco y Quintana Roo, el Gabinete de Seguridad, en coordinación con autoridades estatales, ejecutaron 7 órdenes de aprehensión por los delitos de defraudación fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Las personas detenidas se encontraban vinculadas con 3 empresas presuntamente utilizadas para realizar operaciones de defraudación fiscal y lavado de dinero. En seguimiento a estas investigaciones, en Benito Juárez fue detenido Alejandro Mario N. mediante una orden de aprehensión por el delito de defraudación fiscal también. En acciones contra el tráfico de drogas, en Benito Juárez fue detenido un integrante de una organización criminal a quienes se les aseguró 12 kilos de cocaína ocultos en el respaldo de una silla de ruedas. En un operativo realizado en el mismo municipio por la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana con autoridades locales, fueron detenidas 10 personas y se aseguraron 3 armas largas, un arma corta, cargadores, cartuchos y equipo táctico. En Tulum también se cumplimentó una orden de aprehensión contra Juan Carlos N. por el delito de trata de personas al involucrar a menores de 18 años en la comisión de actividades ilícitas. Las instituciones del Estado continuarán investigando y deteniendo a quienes pretendan cometer cualquier tipo de delito aquí en coordinación, en Quintana Roo, en estrecha coordinación con el Gobierno de Quintana Roo. Agradecemos a la gobernadora Mara Lezama toda la coordinación en materia de seguridad y el apoyo a las instituciones del Gabinete de Seguridad. Muchas gracias. José. Muy buenos días a todas y a todos. Con su permiso, Presidenta. El año pasado, por instrucciones de la Presidenta, se instaló la primera mesa de coordinación entre las diferentes dependencias del Gobierno federal, el Estado y el sector turístico, que es lo más importante. Y vamos a mencionar algunos de los logros que han sido muy significativos para nuestro destino de Tulum, que siempre decimos que es nuestra ancla turística, uno de los destinos más importantes de Quintana Roo. De todos los turistas que llegan a Quintana Roo, el 8% vienen a este gran destino. Siguiente, por favor. Se aperturaron 10 accesos públicos a la playa. Existen 8 accesos en donde podemos, por las 3 entradas, que es el Cadby, el acceso tradicional que se aperturó y el acceso sur. Y bueno, hoy las playas son del pueblo, como ha dicho la Presidenta, son gratuitas y además están todos los días para tanto nacionales, extranjeros y para los tulumnenses. Siguiente, por favor. No, quiero que vean en este video cómo es el acceso hoy en los diferentes playas públicas, en donde van a poder gozar los visitantes con sus familias y sobre todo pues lo majestuoso que es nuestra zona, nuestro Parque Jaguar y toda la infraestructura que se tiene. En la siguiente se estableció el programa de quién es quién en los precios, donde existe un monitoreo 24/7 en el sector turístico, lo cual es muy importante porque cambiamos la cultura turística y damos una narrativa correspondiente a la experiencia y calidad de los visitantes. Se está haciendo una revisión del padrón de los prestadores turísticos de la área natural protegida. Se está haciendo una verificación en los diferentes giros comerciales turísticos. Siguiente, por favor. La elaboración del programa ecológico, la actualización del programa de desarrollo urbano, la elaboración del plan de manejo del área natural protegida, el registro de accesos públicos a la playa, la estrategia de recolección y limpieza del sargazo, una promoción nacional e internacional permanente del destino, un programa de capacitación y certificación turística, la creación de una cartelera por primera vez deportiva, cultural junto con el Estado, donde no solo hoy somos sol y playa, sino somos gastronomía, somos turismo comunitario, somos ecoturismo. La próxima inauguración en el mes de noviembre. Esto es una experiencia muy importante que otra vez regresa al destino en la experiencia de iluminación de nuestra zona arqueológica, lo cual dará vida en la noche y bueno, va a crear un corredor artesanal y cultural muy importante. Siguiente, por favor.
Por instrucciones de la presidenta, el día de ayer se llevó a cabo una reunión con el sector turístico y se estableció un plan estratégico para Tulum, lo cual me permito anunciarlo, son 10 puntos muy importantes. El primero será gratuita la entrada al Parque Jaguar para todos nuestros visitantes nacionales, no tendrá costo. El siguiente punto es que se reduce el costo a las tarifas de manera histórica por parte del INAH y de la CUNAM, dando 80 pesos o generando un costo de 80 pesos la entrada para nuestros visitantes nacionales y para los extranjeros 265, lo cual los domingos también es gratuito para los nacionales. El tercer punto, se va a establecer una movilidad eléctrica dentro del Parque Jaguar. Los que conocemos sabemos las distancias. Hoy será un servicio para todas y todos los usuarios. El siguiente punto es la implementación con la Guardia Nacional de un modelo de atención y cuidado al turista. El quinto, la implementación de plan de profesionalización y certificación para prestadores de servicios, para que la calidad y la narrativa sea la mejor para nuestros visitantes y regresen 1, 2 y 3 veces más. El siguiente, la construcción del estacionamiento en el acceso sur, también ha sido una gran demanda por la población para que puedan tener, pues bajar con sus familias y no tener que caminar los kilómetros a los diferentes accesos que tiene el Parque Jaguar a nuestras playas. El séptimo, es un plan de ordenamiento y mejoras de servicios públicos para el pueblo de Tulum. El 9, un nuevo sistema de transporte público que será para nuestro pueblo de Tulum, el cual cambiará la movilidad y la vida y la experiencia no solo de los visitantes nacionales e internacionales, sino para nuestra gente. Siguiente. Una campaña de promoción que seguirá de manera constante y permanente con una narrativa de lo que es la riqueza de nuestra gente, de la gastronomía y de todos los productos turísticos, porque Tulum tiene mucho, Quintana Roo tiene 12 destinos y hay que darlos a conocer al mundo entero. Y lo más importante también es un programa integral para la atracción de nuevas rutas aéreas y el impulso a la conectividad entre el aeropuerto y el centro de Tulum y pueda ser un acceso viable en el tema del costo y sobre todo el que podamos seguir conectando a Tulum con el mundo entero. Es cuanto, presidente. Bueno, como ven, Quintana Roo es de los estados de la República que más disminución de homicidios dolosos y delitos de alto impacto ha tenido. Eso es gracias al trabajo de la gobernadora, de coordinación del Gabinete de Seguridad y, por supuesto, a todos los que forman parte de este gabinete. Su secretario de Seguridad Pública, Fiscalía, la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Marina. Y, por supuesto, la coordinación del trabajo por parte de la gobernadora. Muchas felicidades, Mara. Lo segundo, muy importante para Tulum, durante el periodo del presidente López Obrador se hizo un parque para proteger y mejorar la experiencia para el sitio arqueológico de Tulum, que está en la playa, y también para mejorar el acceso a las playas. Tiene 2 problemas o 3. El primero es que los artesanos que están fuera del parque no han querido trasladarse al Catvi porque queda muy lejos. Entonces hay queja de los artesanos en la entrada tradicional del parque. Eso fue un tema que nos plantearon el día de ayer. Lo segundo es que aun cuando hicimos gratuita la entrada a las playas, cuesta el transporte. Y en la entrada sur, pues son casi 4 kilómetros para la llegada al sitio arqueológico, y en la entrada tradicional hay un muro que evita un acceso más directo, que es el acceso tradicional que se tenía a las playas y a la zona arqueológica. Esto pues crea confusión. ¿Cómo era antes? Había una entrada directa de la entrada tradicional
donde están los artesanos, al sitio arqueológico y a las playas. Había un trenecito de gasolina del DIF que llevaba a la gente por 20 pesos. Entonces, ayer nos decían, ¿por qué no regresamos a la situación anterior? Entonces, ¿qué fue lo que decidimos? Bueno, eso es por un lado. Ahora, la entrada al sitio arqueológico desde hace 15 años se cobra y al área natural protegida desde hace 10 años también se cobra. Entonces, ¿qué decidimos? Garantizar que el acceso al parque sea totalmente gratuito. Nadie paga al entrar al parque. El transporte que existe ahora, que es un transporte eléctrico muy bueno, que administra la empresa Grupo Maya de la Secretaría de la Defensa, va a tener un costo más accesible, como el que era del trenecito, 20 pesos. Entonces entra gratuito, se paga el transporte eléctrico con 20 pesos, que era lo que siempre se pagó, o se puede acceder caminando de la entrada tradicional, que está mucho más cerca, está a 300, 400 metros. Entonces se puede caminar o pagar lo que se pagaba antes en el trenecito con el nuevo transporte eléctrico. Esa es la segunda. La tercera es que el costo a el sitio arqueológico y al área natural protegida disminuyen sustancialmente a cómo se cobraban en el 2022, porque había habido un ligero incremento. Eso es para todo el turismo nacional, para quien vive en Quintana Roo, en cualquier entidad de la República. Para el extranjero, que muchas veces viene principalmente, bueno, viene de manera directa por el Tren Maya o por sus propias vías, o de los cruceros que llegan. Bueno, para el extranjero también se reduce de manera sustantiva el costo de entrada al parque, al sitio arqueológico y al área natural protegida. Entonces, si un visitante quiere entrar al sitio arqueológico, al área natural protegida, si quiere entrar al parque y ver de lejos el sitio arqueológico, lo puede hacer sin problema y disfrutar de todos los servicios del parque totalmente gratuitos. Solamente pagaría 20 pesos por subir al transporte eléctrico. Si quiere entrar al área natural protegida o a la zona ya arqueológica con el área natural protegida, se va a cobrar lo mismo que se cobraba en el 2018-19, que son en total 80 pesos, ¿verdad? El turista nacional. El turista internacional, por hacer todo el recorrido, pagará 265 pesos, que es también una reducción muy, muy significativa. Entonces, el que quiere ir a la playa de Tulum, a las playas históricas donde siempre llegaba todos los visitantes, es totalmente gratuito, absolutamente gratuito, y solamente si quiere usar el transporte del parque, pagará lo que se pagaba históricamente. Eso es lo principal. ¿Qué más? La entrada tradicional la vamos a modificar para que ya no tenga un muro, que se queja mucho quienes viven en Tulum y los turistas de ese muro que no permite ver la entrada al parque. Se va a modificar, vamos a encargarle a los ingenieros militares que nos hagan una puerta de entrada, un arco tipo malla que permita la apertura de la entrada directa. Entonces se va a modificar ese muro. Y la otra es que en el acceso sur, porque ya no se puede entrar con vehículo, que era algo que antes se hacía, se va a poner un estacionamiento ecológico, donde la gente pueda dejar su vehículo, pueda entrar, pagar el transporte de manera más accesible y pueda acceder o a las playas o al sitio arqueológico por la entrada sur. Y además se van a desarrollar algunas otras actividades dentro del Parque El Jaguar que permitan llegar al CADVI y a otras. CADVI quiere decir Centro de Atención a Visitantes, que permita llegar al centro de atención a visitantes, de tal manera que se ocupe el museo y la zona que queda contraria a la zona sur, en la zona norte, de manera más accesible. Ayer se lo planteamos a todos los, bueno, no a todos, ¿verdad?, pero a quienes estuvieron presentes en la reunión, que fueron alrededor de 30 personas, que tienen pequeños hoteles o hoteles un poco más grandes, que son representantes de la comunidad, de organizaciones, y todos quedaron muy satisfechos con esta solución. Le pedí a la consejera jurídica, ya lo tienen preparado, hoy en la tarde salen publicadas en el Diario Oficial las nuevas tarifas y la entrada gratuita al Parque del Jaguar para todos los visitantes.
Bueno, esta es la información sobre Tulum y además pues vamos a hacer una promoción muy importante de este lugar maravilloso. El otro tema que afecta no solamente a Quintana Roo, al Caribe mexicano y al Caribe en general, a todos los países que tienen playa en el Caribe, es el tema del sargazo, que particularmente en este mes ha incrementado su llegada a las playas. El sargazo o la presencia de sargazo tiene que ver, pues hay muchos estudios, algunos lo asocian al cambio climático y el aumento de la temperatura en el mar, lo que provoca mayor desarrollo de las algas. Hay quien lo asocia a un periodo de deforestación que hubo en la Amazonia. En fin, hay varios estudios científicos que desarrollan, pero es muy difícil prevenir, atender la causa fundamental, pues es complejo y es un asunto en todo caso internacional. Lo que podemos hacer es evitar que llegue el sargazo a las playas o hacer nuestro máximo esfuerzo para disminuir la llegada del sargazo a las playas. Para eso, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la gobernadora y la Secretaría de Marina, quien encabeza estos esfuerzos junto con la Secretaría de Ciencia e Innovación, han desarrollado un programa integral. Hoy en la tarde nos vamos a reunir con hoteleros de Quintana Roo para conocer qué es lo que están haciendo ellos, qué es lo que estamos haciendo nosotros, y el día de mañana temprano estaríamos presentando una solución mayor a la atención del problema del sargazo. ¿En qué consiste? Esencialmente en adquirir más barcos sargaceros para que puedan capturar el sargazo en el mar y también mayores barreras en coordinación con los hoteleros, y ese sargazo llevarlo a un centro para que pueda ser reciclado y utilizado en algunas actividades económicas, ya sea producción de energía o de materiales para construcción o de otras posibilidades que tiene el sargazo. Pero hay que pescarlo en el mar y para ello necesitamos más capacidad. Todo ello lo vamos a platicar hoy en la tarde con los hoteleros y mañana pues estaríamos dando una visión integral para la atención del tema del sargazo y garantizar, bueno, evitar, digamos, que llegue el sargazo a las playas y que pueda seguirse manteniendo el color azul de los que dan los arrecifes de esta zona y la llegada del turismo. Bueno, esos son los dos temas que estamos atendiendo este fin de semana junto con la gobernadora en Quintana Roo. Y ahora sí, vamos a sus preguntas. A ver, aquí vamos a Quintana Roo. A ver. Presidenta, buenos días, bienvenida a Quintana Roo. Víctor Hugo Vargas, del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, Radio y Televisión del Gobierno del Estado y la pancarta de Quintana Roo. Pues bien, en este esfuerzo que están realizando en la mejora de la llegada de turistas, el que siga siendo Quintana Roo más atractivo, pues también hemos visto a nivel mundial que la reducción de asientos de avión. Esto ha afectado a pues la llegada de turistas internacionales. Si hay alguna estrategia en cuestión turística, cuestión de convenios con las mismas aerolíneas para poder traer más turistas y bueno, en este caso Quintana Roo pueda seguir recibiendo los más de 20 millones de turistas anuales que recibe a través de todos los aeropuertos y pues bueno, activar más los que tienen aquí. Y si me lo permite una siguiente más, sabemos que también se detuvo el proyecto Best Day allá en Mahahual, no quedaba muerto, usted dejaba abierta la posibilidad de que se presentaran pues nuevos proyectos que pudieran ser sustentables, que fueran amables con el medio ambiente y pues si ya hay alguna propuesta, si hay algún plan, algún trazo, pues bueno, para reactivar el desarrollo y la economía más todavía de la zona sur de Quintana Roo. Por favor, si es tan amable. Sí. ¿Quieren dar mayores datos de la llegada en vuelos? Bueno, primero importante es decirles que México está de moda
En el mes de enero a mayo cumplimos 4 récords históricos en la llegada de turismo internacional. Alcanzamos más de 42 millones de visitantes, que eso se convierte en un 8% más que el mismo periodo que el 2025. Y en turistas, que son los que pernoctan, 22 millones, que es arriba de la media del 6%. Ante esto, a nivel mundial, existe una reducción en turismo aéreo por factores externos, no solo a México. Uno de ellos es el costo de la turbocina, y todas las aerolíneas hicieron ajustes en la cantidad, no de cancelación de vuelos, porque México no tuvo cancelación de vuelos, pero sí de frecuencias, y eso hace que la capacidad de asientos sea menor. Cuando vemos notas del número de asientos es un pronóstico, pero nunca es certero el dato. Lo que es certero es que de enero a mayo México tuvo menos 4% de turismo aéreo, y somos el que menos disminuyó que otras potencias turísticas. Estados Unidos cerró con un 6%. ¿Qué esperamos? Que en diciembre, cuando ya las aerolíneas tengan ya el plan pues normalizado, vuelva a tener las frecuencias correspondientes, pero solamente en este primer semestre México aperturó 72 nuevas rutas, de entre ellas también internacionales. ¿Cuál es la estrategia? Seguir ayudando a las aerolíneas con diferentes temas, muchas dependencias están dentro, para que puedan seguir teniendo el número de frecuencias, el número de destinos y bueno, seguir conectando en nuestro país. La guerra en Irán provocó aumento en los precios de los combustibles en todo el mundo. Nosotros hemos dado incentivos para que no aumente el precio de la gasolina y el precio del diésel. Y se ha mantenido el precio de la gasolina magna, el diésel logramos disminuirlo a 27 pesos, en Quintana Roo es un poco más alto el precio por el acceso, que justamente el Tren Maya va a permitirnos disminuir el precio de los combustibles, porque va a haber un acceso más económico de los combustibles. El transporte de combustibles va a reducir su precio con el Tren Maya de carga. Sin embargo, la turbocina, que es el combustible que utilizan los aviones, ha subido en todo el mundo, no solamente en México. Y eso ha hecho que disminuyan los vuelos en todo el mundo, no solamente en nuestro país. Estamos viendo cómo atender este asunto con la Secretaría de Turismo, con ASA, que es quien se encarga de la distribución de combustibles, para garantizar. De todas maneras, un avión internacional carga turbocina en Europa para llegar a México, y aunque fuera más barato en México, de todas maneras tiene sus implicaciones. Pero tiene que ver con la guerra de Irán, es un asunto que es externo completamente. Ese es lo que tiene que ver con la disminución de vuelos. Sin embargo, ha llegado turismo por tierra y, como bien dice Josefina, comparado con el año anterior, hay más turismo, tanto en Quintana Roo como en todo el mundo. ¿Qué afecta particularmente a Quintana Roo? Pues el sargazo tiene sus afectaciones. Muchísimos hoteleros y la gobernadora han trabajado muchísimo para disminuir, y hay muchísimas playas que están limpias gracias a barreras y otras acciones que se han tomado, y al trabajo de la Secretaría de Marina de captura del sargazo. Por eso ahora queremos atender con más recursos el sargazo, para que ese no sea un tema en el turismo de Quintana Roo, de playa. En el tema de Mahahual, sí, ya le presentaron. Sí, perdón. Está trabajando la gobernadora con la Secretaría de Medio Ambiente, con Semarnat, con la comunidad. Es muy importante tomar en cuenta a la comunidad, porque algunos de ellos estaban a favor del parque que estaba planteado. Entonces está trabajando con la comunidad para ver qué esquema de turismo puede accederse, incluso con la misma empresa, ver si hay ecoturismo que pueda plantearse en la zona, que no tenga los impactos ambientales que planteaba el otro parque y que pueda ser beneficioso para la zona. Entonces, cuando termine el trabajo de consenso con la comunidad, pues se podría plantear otro proyecto y ya sería analizado por la Secretaría de Medio Ambiente y presentado públicamente. Vamos por acá, de este lado. A ver, la compañera.
Hola, buen día, Presidenta. Sharon Mercado del Universal. Quisiera preguntarle qué información le brindaron sobre esta red de huachicol que detectó la Fiscalía y que llevó a la detención del exgobernador de Baja California, Ernesto Rufo. Se hablaba igual de 4 personas que estuvieron detenidas y la fiscal mencionó que también pues hay 25 órdenes de aprehensión contra 25 objetivos. No sé si nos puede informar, por favor. Quisiera que se pasara el video que presentó ayer la fiscal en su mensaje y después pedirle a Omar que pueda dar mayor información. También significa proteger el patrimonio de la nación. Completa, por favor, Proteger a México también significa proteger el patrimonio de la nación frente a quienes buscan enriquecerse al margen de la ley. Por ello, el Gobierno de México investiga y combate las operaciones irregulares con productos derivados del petróleo, que generan pérdidas económicas al país, representan un riesgo para los consumidores y constituyen una fuente de financiamiento para las organizaciones criminales. Como resultado de trabajos de inteligencia e investigación, se identificó una red dedicada a la importación, comercialización y distribución irregular de derivados del petróleo mediante la evasión de impuestos y la alteración de información sobre los productos introducidos al país. ¿Cómo inició la investigación? El punto de partida fue el aseguramiento de 33 ferrotanques con hidrocarburo, localizados en julio de 2025 en Ramos Arizpe, Coahuila. En esta acción participaron la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República, Protección Civil, Petróleos Mexicanos y la Agencia Nacional de Aduanas de México. A partir de este aseguramiento se inició una investigación para identificar el origen, traslado y destino del producto, así como a las personas y empresas relacionadas con estas operaciones. ¿Cómo operaba la red? La investigación permitió identificar una estructura integrada por empresas dedicadas a la importación de derivados del petróleo, agencias aduanales, compañías de servicios portuarios y ferroviarios, así como empresas encargadas del transporte, comercialización y distribución del producto. La operación comenzaba con la importación de derivados del petróleo desde Estados Unidos. Al momento de introducirlos a México, se declaraban cantidades menores a las reales, productos distintos a los transportados o derivados sujetos a un menor pago de impuestos. Para realizar estos trámites irregulares, la red contaba con la participación de agencias aduanales y personal autorizado que facilitaba el ingreso de los productos. Posteriormente, el producto era trasladado por ferrocarril a un punto de descarga, donde era transferido a pipas y tractocamiones pertenecientes a 17 empresas diferentes. Desde ahí, los derivados del petróleo eran comercializados y distribuidos en distintos puntos del país. De esta manera, la red contaba con una estructura que abarcaba las distintas etapas de la operación, desde la importación y los trámites aduanales hasta el traslado, almacenamiento, comercialización y distribución final del producto. ¿Cómo se identificó a los integrantes de la red? Los trabajos de inteligencia e investigación permitieron reconstruir esta estructura mediante el análisis y cruce de información sobre personas, empresas, representantes legales, socios, domicilios y documentación administrativa. Se verificaron domicilios y centros de operación en Baja California, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Querétaro, Veracruz y la Ciudad de México. Esta red involucra a 25 objetivos, entre ellos socios de las empresas vinculadas con esta red, operadores, agentes aduanales y personal autorizado de agencias aduanales. Estas acciones reafirman el compromiso del Gobierno de México con la cero impunidad, el combate a las redes que afectan la economía nacional y la protección del patrimonio de las y los mexicanos. Es una investigación que parte después del aseguramiento de los 33 ferrotanques, como ya lo dice el video. Ahí el análisis de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, FEMDO, logra identificar esta red que es de las más grandes de contrabando de combustible. Es una investigación de más de un año. Ayer se cumplimentaron 8 órdenes de aprehensión, faltan otras por cumplimentar. Esta red, pues, la mercancía era ingresada en territorio nacional y, como lo dice ahí, la red declaraba pues prácticamente solo el 10% de la capacidad real del ferrotanque. Es una investigación en curso, todavía no está terminada, pero es una investigación de más de un año de la Fiscalía General de la República. Gracias, secretario. También en primera plana tenemos una nota sobre el Jando, este piloto que transportó al Mayo Zambada a Estados Unidos.
Una fuente del FBI reveló que se declaró culpable en abril ante una corte de Columba. Saber si ustedes tienen alguna información al respecto y pues si han tenido comunicación con Estados Unidos sobre el tema. Es la Fiscalía, es una investigación de la Fiscalía y ellos tienen que informar. Okay, gracias. También se revelaron otros audios de la gobernadora Marina del Pilar sobre, pues sí, pactar una reunión en territorio extranjero. Este intermediario de las autoridades de Estados Unidos pues expresó que podría ser en Panamá a finales de agosto. Preguntarle si tiene información sobre el tema, si la gobernadora se ha comunicado con usted y si pues la exhortaría a pedir licencia en lo que se aclare este tema. No me he comunicado con ella, no nos hemos comunicado y ella tiene que dar pues una explicación de este tema. Gracias. Y por último, fue asesinado un periodista en Puebla, Josué Martínez. Saber si el secretario de Seguridad tiene algunos indicios de quiénes pudieron ser los agresores. Hoy en la mañana se presentó en gabinete y están en investigación. Hay un video del periodista previo que ayer salió también en redes y están en comunicación con el gobernador y pues tienen que hacerse todas las investigaciones. Gracias. Vamos por acá. A ver, compañero. Buenos días, Presidenta. Edgardo Rodríguez, corresponsal de Radio Fórmula, Milenio y Despierta Quintana Roo. Presidenta, primero que nada preguntarle acerca del sargazo. Hemos visto que, como bien comentaba, no solo es de Quintana Roo este tema, sino afecta a todo el Caribe. Sin embargo, vemos que Quintana Roo, el Caribe mexicano, tiene una campaña en su contra con respecto a este tema. Desde su punto de vista, preguntarle, ¿cree usted que podría ser incluso inserciones pagadas o publicidad pagada para afectar al destino? ¿Pudiera ser de otros países o de otras empresas para restar la importancia al Caribe mexicano? Puede ser. Habría que pues, tener mucho mayor información para pues tener pruebas para decir si hay una campaña particular contra México y contra Quintana Roo. Pero es cierto que hay pues muchas publicaciones en redes que dicen que no se está haciendo nada. Eso es falso, se ha hecho mucho. La gobernadora tiene un centro de monitoreo, ahora quizá ella lo pueda explicar, tiene un centro de monitoreo, desde que llegó se está trabajando en ello, se está trabajando con empresas para el reciclaje de sargazo, se levanta el sargazo en las playas y también la Secretaría de Marina desde hace ya años tiene un trabajo que ha intensificado para la recuperación del sargazo en la mar. Lo importante es, ahora que ha aumentado la llegada del sargazo y que llegó antes, con tiempo en enero, por ejemplo, prácticamente no había en años anteriores y ahora hubo un poco en enero y así, y se ha intensificado en estos meses. Entonces, lo importante es tener un programa integral para evitar que llegue el sargazo a las playas. No sé si quieras comentar algo. Gracias. Como comenta nuestra presidenta, habría nada más que identificar si es una campaña, si hay un golpeteo en torno a este sentido y aclarar: el sargazo no está ni todos los días ni en todas las playas, es un fenómeno natural y se está atendiendo. Como parte del gobierno del Estado tenemos una inversión al día de hoy de más de 700 millones de pesos entre barcos sargaceros pequeños y en una colaboración estrecha con la Marina, con el almirante secretario, con la Secretaría de Medio Ambiente. Hemos trabajado en la contención como fenómeno natural, no tiene palabra de honor. Ayer que estábamos verificando las playas, que hay un semáforo además que tenemos a través del centro de monitoreo que tenemos en el C5, que tenemos un experto y que verificamos a través del satélite cómo viene el sargazo, que además identificamos ahora que iba a llegar en enero un poco que era atípico. Tomamos decisiones basados en los datos, pero al final es un fenómeno natural y en este sentido estamos trabajando desde cómo contenerlo en el mar, que los expertos son el equipo de la Marina, que nos ayudan muchísimo, y el equipo de Semarnat, y cómo convertirlo de un pasivo a un activo. En eso estamos trabajando hoy. Estamos convencidos, después de pruebas y de inversión, que sirve para biogás, que sirve para fertilizante. Hoy una empresa que ya incluso lo está exportando y pues trabajando para que el material, que es una macroalga,
que verdaderamente sirve cuando está viva, cuando lo recoges en el mar, y es cuando no se afecta la erosión de la playa o la playa misma o el litoral, pues debe ser recogido en el mar. Y en ese sentido se va a presentar por parte de la Marina, en un trabajo que hemos hecho en equipo, cuál es el proyecto que se tiene para tener una mayor y revertir las cifras que hay el día de hoy de la cantidad de sargazo que hay en el mar, que como todos saben viene del mar del Sargazo, el que llega o el que recogemos a través de la Marina, del equipo, en alta mar, es menor a lo que recogemos en la playa. Lo que queremos es invertir, que se recoja más en alta mar. Está por llegar un barco nuevo que se suma al Natanz, que además tiene una mucho mayor capacidad para recoger en aguas profundas y poder revertir estas cifras y entonces evitar que llegue más sargazo, esta macroalga, a las playas y a las costas de Quintana Roo. Muchas gracias, presidente. Almirante, ¿usted quiere comentar algo respecto a eso? Sí, el sargazo que llega al Caribe es aproximadamente el 10% del que se encuentra en el Caribe. De 90,000 toneladas llegan 9,000 a las costas, de las cuales se considera que llegan aproximadamente 4,000 a 5,000 toneladas a las playas. ¿Qué hay que hacer? Es capturar el sargazo en la mar. Y para eso vamos a presentar más adelante una estrategia integral con inversiones importantes para lograr invertir la gráfica, como dijo la gobernadora, recuperarlo en la mar para que no llegue a las playas. Y sobre todo, recuperarlo en la mar nos sirve porque el sargazo se recupera vivo y el sargazo vivo es muy útil para la industria y es lo que estamos haciendo. Presidenta, también preguntarle sobre el tema de apagones aquí en Quintana Roo. Es un tema que afecta a la península, aunque se han puesto buenas plantas de energía. ¿Cómo se está trabajando una estrategia del gobierno federal para evitar precisamente este tema de los apagones? Está trabajando la Comisión Federal de Electricidad, María Emilia Calleja. Ustedes saben que en esta época aumenta la demanda de energía eléctrica. Tienen que funcionar al máximo las plantas y hay distintas estrategias que se están planteando. Esencialmente, más que un tema de generación, es un tema de las líneas de transmisión. En estos años tenemos una inversión programada de más de 200,000 millones de pesos para fortalecer las líneas de transmisión, entre ellas de manera muy importante las del sureste mexicano. Entonces estamos trabajando en ello y esperando las acciones de emergencia que hace CFE y toda la inversión que tenemos programada para disminuir esta situación, particularmente en Quintana Roo. Ya por último, de mi parte, Presidenta, preguntarle, ayer usuarios en redes sociales señalaban cómo el expresidente Calderón se refería al exgobernador Rufo en este tema, sobre todo por la detención y sobre todo que ahorita es consejero de un nuevo partido, Somos México. Me parece su punto de vista al respecto, Presidenta. Sí, en efecto, Calderón tiene algunas publicaciones en el 2017 en contra del exgobernador, acusándolo de vínculos con una organización delictiva. Me pasa ahora Belmont un comunicado donde acaba de publicar Calderón, hablando de la solidaridad con este exgobernador y diciendo que hay justicia selectiva, cosa que negamos absolutamente. Hace aproximadamente un año fueron encontrados unos tanques de ferrocarril, ferrotanques, en Coahuila, derivado de una investigación. Sabían que iban a detenerlos y finalmente los dejaron en la vía. La Fiscalía General de la República desde entonces y ahora con mayor intensidad desde que llegó la fiscal Ernestina Godoy, trabajaron sobre este delito. Entraron tanques de ferrocarril y no reportaron que traían diésel, sino que traían otro material. ¿Con qué objetivo? Evitar el pago de impuestos. Porque el diésel tiene un impuesto que es el IEPS, que si se dice que es otro producto, pues entonces no se paga ese impuesto. Eso es lo que le han llamado el huachicol fiscal. En realidad es contrabando de combustible, porque entra
entraba mucho más, ahora ha disminuido enormemente, combustible de Estados Unidos a México por aduanas marítimas y por aduanas terrestres. Particularmente a inicios del 2025, ustedes conocen que se detectó un buque tanque que llegó a la costa de Tampico y que de ahí vinieron una serie de investigaciones y el propio secretario de Marina denunció, o la propia Secretaría de Marina, a 2 integrantes de la Marina que estaban involucrados en la red de entrada de combustible. También fue el caso de estos tanques que venían por ferrocarril. Hay una línea de ferrocarril que entra directa de Estados Unidos hacia México y a partir de ahí se hizo una investigación muy profunda. La empresa que es la que importa ese combustible, de esa empresa que importa ese combustible, es socio mayoritario el exgobernador. Es así de directa. Y de ahí se hacen una serie de investigaciones. Si el exgobernador tiene, obviamente en el marco de la ley, toda la documentación para demostrar que es inocente, pues actuará el sistema de justicia. Pero la red, de acuerdo con lo que presentó ayer la Fiscalía, pues eran agentes aduanales, la propia empresa que importa o que decía importar otra cosa que no era combustible y la red de distribución de ese combustible en todo el país. Entonces, ayer hubo 8 detenciones, de acuerdo con lo que presentó la fiscal, y como bien dice el secretario de Seguridad, hay más personas que siguen bajo investigación y un juez el que tiene que dar la orden de aprehensión. Este es el caso que se presentó el día de ayer. Y hay otros casos que tienen que ver con contrabando de combustible que sigue investigando la fiscal o la Fiscalía General de la República, y ahí donde encuentra algo la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional o la Secretaría de Seguridad, se presentan las denuncias y, de acuerdo con la ley, se coadyuva en las investigaciones por parte de las instituciones de seguridad del Estado mexicano. Entonces, este es el caso particularmente del exgobernador de Baja California. Repito, si él demuestra que no estaba involucrado en esto, pues actuarán los jueces y tienen que hacerlo de manera imparcial. Es falso que haya un asunto político aquí. Es derivado de una investigación que tiene un año, en donde pues se hacen todas las diligencias que tienen que hacerse para poder garantizar ante los jueces pues que se tienen pruebas suficientes para la emisión de una orden de aprehensión. Hay otros casos donde hemos actuado, como lo he dicho varias veces. Se ha actuado contra presidentes municipales en donde hay conocimiento de que están vinculados con alguna red delictiva o casos de corrupción. Son más de 25 casos. Y ahí hay detenidos presidentes municipales que llegaron por Morena, o que llegaron por el Partido Verde, o que llegaron por el PAN, o que llegaron por el PRI, o que llegaron por Movimiento Ciudadano. No hay ninguna visión de que a los que llegan por un partido no se les investiga y a los que llegan por otro partido sí se les investiga. De ninguna manera. De igual manera, la Fiscalía General de la República lleva varias investigaciones que ya tienen que ir pues planteando cuáles son las resoluciones respecto a estas investigaciones. Vamos a ver acá. Presidenta, buenos días. Néstor Jiménez de La Jornada. Nada más para abundar un poquito en este mismo tema del caso del exgobernador. Ya comentaba que si él comprueba elementos de que es inocente, pues se actuará de esa forma, pero de acuerdo a lo que le han informado,
¿hay elementos sólidos que apuntan a su responsabilidad en esta red de contrabando? Sobre todo porque se ha mencionado que él es socio de esta empresa. ¿Él podría señalar que no conocía o consideran que hay elementos que lo involucran directamente? Pues lo tendría que determinar el juez de acuerdo con las pruebas de la Fiscalía. Así funciona nuestro sistema penal acusatorio. La Fiscalía presenta pruebas ante el juez y el juez determina si hay suficientes elementos para una orden de aprehensión y también determinará en el proceso, de acuerdo con lo que digan los abogados o el propio exgobernador, si hay elementos suficientes para continuar el caso o no, o qué acciones deben tomarse. Así funciona el sistema penal acusatorio, la participación de la Fiscalía General de la República y el Poder Judicial. Entonces, hay los elementos suficientes en nuestro sistema para que él pueda manifestar pues lo que a su derecho convenga. ¿Qué es lo que investiga la Fiscalía? Pues los socios que importan combustibles de manera ilegal porque no pagan impuestos, que reportan que no son combustibles o menor volumen del que realmente había en los tanques, y después no solamente, digamos, importaban, sino que después se dedicaban a distribuir ese combustible a través de una red. Y no fue la única vez que ocurrió una situación de este tipo. Esos son los elementos y, por supuesto, la Fiscalía tiene que mostrar, pues, dentro del marco de la propia investigación, lo que pueda informarse o no. Comentaba que es falso, que se trata de un asunto político, y ayer el dirigente del PAN pues acusó que este tema es, dice él, un distractor sobre el tema de los audios que han salido de la gobernadora. No tiene nada que ver porque son investigaciones que hace la Fiscalía. La Fiscalía trabaja en coordinación con el Gabinete de Seguridad. En este caso, pues fue una acción de cuando se encuentran los tanques, y a partir de ahí viene una investigación de un año. Es una investigación de un año y son 8 órdenes de aprehensión y otras que están bajo, otras personas que están bajo investigación. Entonces no tiene nada que ver con eso, y en todos los casos la Fiscalía tiene que actuar de manera imparcial, independientemente si es el caso de un exfuncionario público o funcionario público en funciones, debe de actuar de manera imparcial a partir de las pruebas que pueda tener para presentar ante un juez. También quisiera preguntarle de otro tema. Ayer el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, encabezó un acto, una cumbre. Ellos llaman cumbre por el terrorismo político de extrema izquierda, es lo que ha señalado el funcionario estadounidense, y se reportó que hubo invitación a varios países, incluido México, pero al parecer no asistió nadie. Conocer si hubo una invitación directa. Sí hubo una invitación a la Secretaría de Relaciones Exteriores, y en este caso, dado que era un tema desde nuestra perspectiva pues más político que un asunto realmente relacionado con el combate a los grupos delincuenciales u otros temas de seguridad, consideramos que era mejor no asistir. Hay otros en donde nos invitan y asistimos como observadores o donde asistimos participando. Pero en este caso, y por el nombre del evento, consideramos que no era prudente asistir. ¿Y cuál es su valoración justo sobre pues este tema que están discutiendo? Ellos llaman terrorismo extremo de izquierda a lo que está sucediendo en varios países. Bueno, ellos tienen sus razones. Nosotros consideramos que pues los temas políticos no tienen por qué convertirse en un tema de seguridad, a menos que haya un delito que perseguir, como en este caso, que se presentó en Baja California. Entonces, por eso consideramos que no era prudente asistir, y se informó al Departamento de Estado que no íbamos a asistir, y asistimos a otros asuntos en donde los temas políticos no son los que están definiendo, porque nosotros tenemos principios constitucionales más allá de la definición personal. ¿Por qué no pones los principios constitucionales?
que definen la política exterior. No, el artículo de la Constitución, por favor. No, es el artículo de la política exterior, el artículo de las funciones del presidente de la República. No recuerdo ahora el número del artículo, 89. Política exterior. Las funciones de la presidenta de la República, entre otras, de acuerdo con la Constitución de la República, dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos a la aprobación del Senado. En la conducción de tal política, el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de controversias, la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, la igualdad jurídica de los Estados, la cooperación internacional para el desarrollo, el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacional. Por último, Presidenta, preguntarle, ayer el embajador en Estados Unidos informó que se reunió con autoridades del ICE para tocar algunos temas, sobre todo las denuncias que ha hecho el gobierno mexicano a raíz de los asesinatos de migrantes mexicanos y de otros países también. Saber si le dio algún reporte de que dialogó con las autoridades del ICE. El día de hoy puede informar el secretario de Relaciones Exteriores, por cierto, está en Canadá, en una visita que se había trabajado desde hace tiempo, y él puede informar con más detalle. Muchas gracias. Vamos de este lado. A ver, la compañera. Muchas gracias, Así van Presidenta. dos hombres, ¿verdad? Sí. Sí. Cristina Escudero, del Apogeo Quintana Roo y de Buen Punto MX. En 2022 la entrevisté cuando todavía era jefa de gobierno. Vino a apoyar a la entonces candidata a gobernadora, Mara Lezama, y desde entonces creo no se han soltado de la mano, lo cual es algo positivo para el Estado. Mi pregunta es si usted actualmente es la presidenta mejor evaluada de toda América, han mantenido la economía estable, han bajado los homicidios casi al 50% en todo el país y bueno, muchos datos más que revelaría. Mi pregunta es ¿cuál es realmente el principal reto al que se enfrenta todos los días, el más importante para una presidenta como usted? Y pues bueno, una segunda pregunta, yo sé que ya México no está participando en el Mundial, ya terminó su participación, pero ¿cuál es su favorito, Argentina o España? Gracias. Bueno, hay asuntos cotidianos que uno tiene que atender todos los días y para eso tengo pues el mejor equipo en el gabinete de gobierno. Todos y todas son buenísimos, de todas las edades, desde la más joven que es Josefina hasta no sé quién sea el más antiguo en el gabinete, Alicia. Todas y todos son extraordinarios y me ayudan muchísimo, trabajan día y muchas veces noche para atender todos los problemas del país. Quizá lo más importante es garantizar que cumplimos con los 100 compromisos que establecimos con el pueblo de México, porque una parte pues es lo cotidiano, lo que uno enfrenta todos los días, como el tema de Tulum. Es decir, estaba en redes sociales, ha disminuido el turismo en Tulum, entonces lo que hicimos fue que viniera el equipo, se atendieron varios temas, pero de todas maneras había quejas. Entonces, ¿qué hice? Venir a Tulum, hablar con los interesados, ver qué es lo que está pasando y tomar decisiones y acciones.
que permitan retomar con mayor fuerza el turismo en Tulum. El sargazo, pues podría verlo, obviamente lo hemos encargado, hemos tenido varias reuniones, pero es importante también escuchar a las y los quintanarroenses, de Quintana Roo, a toda la población de Quintana Roo, hombres y mujeres, niñas y niños, y escuchar qué es lo que están viviendo, cómo se está atendiendo. La gobernadora, obviamente, tenemos muchísima comunicación. Entonces, un tema que a lo mejor no preveíamos que iba a estar con mayor intensidad este año, sino que estábamos trabajando, pero se presenta con más intensidad. Venimos a Quintana Roo, atendemos, hablamos con empresarios, con la población de Quintana Roo y atendemos y resolvemos. Y vamos dándole seguimiento. Desde eso hasta lo más importante para mí, pues es cumplir con los 100 compromisos que hice con el pueblo de México. Y en eso estamos. La mayoría van avanzando muy bien. ¿Y su favorito? No, eso ya saben acá los compañeros que nos reunimos en la ciudad, que gane el mejor. Ya hicimos nuestra quiniela, a ver, vamos a hacer la quiniela aquí. ¿Quién le va a España? A ver, hay unos que no le van ni a uno ni a otro. ¿Quién le va a Argentina? Bueno, gana en la popularidad de las y los reporteros de Quintana Roo y de nacionales que vinieron a la mañanera del día de hoy. Favorito es España. Vamos de este lado. A ver la compañera. Hola, Presidenta. Buenos días. Fernanda García, del Heraldo de México. Presidenta, ¿qué lectura le da a que un exgobernador como Rufo, el primer personaje de la oposición que le ganó en una elección estatal al PRI, sea el presunto líder de la mayor red de huachicol? No quisiera hacer una valoración política, porque no creo que sea el caso en este momento. Lo importante es que es una investigación con fundamento jurídico y con pruebas que tiene la Fiscalía, y una investigación que se llevó durante un año y que da estos resultados, ya que el pueblo de México y ustedes hagan la valoración. Lo que sí es que ha disminuido de manera muy importante el contrabando de combustible por el trabajo intersecretarial que se está haciendo desde la Secretaría de Energía, Pemex y Secretaría de la Defensa, Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad y la Fiscalía General de la República, que pues está actuando, que es muy importante. Entonces, y los resultados que dio ayer, que tienen pruebas muy contundentes. También en este tema, preguntarle, el nuevo partido Somos México ha calificado la detención del exgobernador como una infamia, y el PAN pues ya se deslindó de este tema, ya que su dirigente pues confía en que el exgobernador presentará las pruebas a su favor. ¿Qué opina al respecto? Pues es falso. Pues que este exgobernador pues es parte del consejo del nuevo partido. Entonces ellos pues tienen esa posición. Pero es muy importante que conozcan las pruebas. El mensaje de ayer de la fiscal es muy relevante, de toda la información que da y del trabajo que se hizo muy minucioso y muy profesional para poder tener las pruebas y hacer las detenciones, como lo ha hecho en otras ocasiones. Es una mujer muy valiente, Ernestina, y su equipo, la verdad. Porque así como hacen las carpetas de investigación que derivan en órdenes de aprehensión de personas de la delincuencia organizada, pues también en casos como este, donde hay funcionarios o exfuncionarios. La detención, por ejemplo, del alcalde de Tequila, pues fue muy importante, con pruebas suficientes. En su momento, con el fiscal Gertz, se detuvo al alcalde de Teuchitlán, de otro partido. Recientemente se detuvo al alcalde de Cuautla, que venía del PRIAN, por vínculos con la delincuencia organizada.
Entonces nosotros trabajamos en el tema de seguridad y justicia, delitos del fuero común que le corresponden a las fiscalías estatales, delitos relacionados con delincuencia organizada o delitos de cuello blanco que trabaja la Fiscal General de la República y nosotros de manera profesional e imparcial. Gracias. Por último, sobre este tema, la Fiscalía anunció que habrá más detenciones. Por este caso, ¿cabe la posibilidad de que haya otros políticos igual de oposición o de otros partidos? Bueno, tiene que informarlo la Fiscalía en cuanto vaya deteniendo. Aquí se detuvo a varios de la empresa, no solamente al exgobernador, y también a otras personas que estaban involucradas con la red. No es, quizá valdría la pena que se presentara cuántas personas han sido detenidas por casos de contrabando de combustible, a ver si nos ayudan para que la fiscal pueda pues dar una información de, puede ser de que llegamos nosotros al principio con el fiscal Gertz y ahora con la fiscal Ernestina Godoy, o de su periodo de la fiscal general, a ver si ella puede dar esa información. Gracias, presidenta. Gracias. Bueno, vamos de este lado. A ver, la compañera. Gracias, presidenta. Bienvenida a Quintana Roo. Antes que nada, Erika González del periódico El Momento, pues para preguntarle cómo va lo del avance del Tren Maya, esta estrategia que habían implementado de pues poner paquetes turísticos para la atracción de más viajeros, cómo ha ido y si no, qué otras estrategias pretenden implementar justamente para captar a más turistas. Hoy vamos a ir hoy o mañana, ¿verdad? Mañana vamos a tener, hoy vamos a atender el tema del sargazo y mañana vamos a tener una reunión con todos los gobernadores de la península para hacer una evaluación del Tren Maya, cómo va, obviamente con la empresa Tren Maya, que está a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional, los hoteles, todo el turismo, obviamente va a estar la Secretaría de Turismo y todo el gabinete, para hacer una valoración de cómo vamos dentro del plan que nos habíamos fijado y qué es lo que tenemos que hacer hacia adelante. Y también vamos a presentar nuevos locomotoras de carga, porque ya en algunas zonas ya se puede utilizar el tren de carga y va avanzando muy bien, porque el objetivo es tener más conectividad en la península por tren de pasajeros y también el tren de carga, que va a ayudar mucho a disminuir los costos de transporte para todos los estados de la península. ¿Las locomotoras se implementarían para este año o sería ya para el siguiente? Bueno, totalmente va a estar en el primer semestre de 2027 el tren de carga del Tren Maya, pero ya se usan en algunos tramos y mañana pues lo estaremos informando. Y en otros temas, pues recientemente se anunció esta alerta de huracanes, dado que Quintana Roo es uno de los estados pues que tiene mucha prevención, mucha educación ante este tipo de fenómenos meteorológicos. Preguntarle, sabemos que usted lo va a lanzar próximamente, que nos brinde más detalles, igual si ya hay algún nuevo sonido que diferencie a la alerta sísmica, que pues ya es muy conocida. Y si se va a hacer igual de manera simultánea en todos los estados a nivel nacional o va a empezar por algún estado en específico. Bueno, ustedes saben que la meteorología no es una ciencia exacta, trabaja con base en pronósticos y probabilidades y con la historia, con las tendencias de lo que ha ocurrido. Este año y hasta el próximo, lo que se espera es un fenómeno más intenso del fenómeno del Niño, que son aguas más calientes que llegan justo a la zona del Ecuador, de Perú, y que tienen impacto en todo el clima mundial. En particular se esperan ciclones más intensos en el Pacífico. Eso no quiere decir que no vaya a haber en Toca Madera, acá en Quintana Roo, ¿verdad?
pero por lo pronto lo que nos dicen los científicos y la Secretaría de Marina es que lo que se espera es que haya más intensidad en el Pacífico. Tampoco quiere decir que esos huracanes o ciclones vayan a llegar a tierra, igual solamente se traducen en lluvias más intensas. ¿Qué estamos haciendo? En particular en el Pacífico, se instalan en septiembre, octubre, un trabajo que venimos haciendo con Secretaría de Marina y con distintas instituciones académicas, más boyas que nos permitan tener mayores datos de la información de la temperatura del océano y de la relación océano-atmósfera, que nos puedan alertar con mayor anticipación si un huracán tiene la probabilidad de llegar a tierra. Y esta alerta que estamos trabajando, que esperamos que esté en 2 meses más o menos, para que en los celulares le pueda salir a todos aquellos en donde va a llegar la probabilidad de que llegue un huracán, que puedan tenerlo con horas de anticipación o conforme lo vaya conociendo el Meteorológico Nacional. Gracias. Bueno, yo creo que la última. A ver, el compañero. Gracias, presidenta. Soy Rafael Montes, de Grupo Milenio. A lo largo de esta semana en Milenio se publicó un trabajo de mi compañero Omar Brito, que vino aquí a Tulum a hablar con comerciantes, porque pues se detectó a un funcionario estatal que se hacía pasar por un funcionario federal, que bueno, finalmente fue destituido, pero lo que destacaba era que pues ya esta extorsión ya no la cometía el crimen, sino funcionarios públicos. Quiero preguntarle su opinión respecto a esto y si la gobernadora sobre este tema podría decirnos si este funcionario va a ser procesado penalmente o administrativamente, y si también el secretario de Salud estatal tendría que separarse del cargo, porque según funcionarios municipales el secretario de Salud estatal sabía lo que estaba haciendo este funcionario que se hacía pasar por la COFEPRIS federal. ¿Quieres comentar? Muchas gracias. De manera personal, yo verifico este tipo de informaciones, estoy todos los días en la mesa de seguridad y tengo contacto con las y los empresarios, no nada más de Tulum, con todos los empresarios del Estado. Lo estamos investigando porque hay también un tema de golpeteo. Yo de manera personal he hablado con las y los empresarios. Quiero dejar algo sumamente claro. Cuando hay un tipo de denuncia o extorsión en cualquier delito, investigamos, y para eso tenemos un gran equipo en materia de extorsión, por ejemplo, el Grupo Centurión, que está encargado específicamente de ello. Nos dijo una denuncia hace unos días un cónsul de Noruega, para ser exacta, sobre una presunta extorsión a un ciudadano noruego. Eran unos elementos de tránsito. Nos dimos a la tarea de investigarlo a detalle. Estuvimos creo que 3 horas checando videos porque no teníamos el lugar exacto. Llegamos a la conclusión, en base a los videos y platicando con las personas que interponen la denuncia, que les pedimos que las interpongan, a que eran ciertos elementos, ya fueron detenidos y están ya detenidos. Todo completamente comprobado. En un momento político que hay en Quintana Roo también hay mucha información. Yo de manera personal he hablado, se ha separado del cargo, pero lo estamos investigando a detalle con expertos del Grupo Centurión. En dado caso de haber un delito, somos los primeros en que se cumpla la ley, que es lo correcto, apegados a la justicia y apegados a lo que creemos, en un gobierno honesto, en un gobierno en donde no se puede tolerar ningún ápice de corrupción. Me preguntará si ha sido fácil. No, no ha sido fácil, porque lamentablemente a lo largo de los años se normalizó lo incorrecto, no pasaba nada y en vez de decir es un delincuente decían es inquietito. Entonces estamos con el tema en la mesa y estamos con un grupo especializado verificando las versiones y verificando el tipo, si hay o no una extorsión y si la hay, que se finque responsabilidad. Y encontramos otro tipo de denuncias de otros servidores públicos y servidoras públicas, y esto hay que investigarlo para que cuando llegue una denuncia o cuando se haga un IPH o cuando se presenten los elementos, se tengan las pruebas de cualquier delito para que no se caiga la puesta a disposición o la denuncia. No hay una denuncia formal.
que necesitamos, pero no por eso no lo estamos investigando, y lo primero que hacemos es separar del cargo a quien quiera o a quien se pueda dirigir este tipo de declaraciones en algún medio de comunicación o en una red social. Ha sido separado el cargo, pero seguimos investigando en otras comunicaciones que hemos tenido con otras empresarias y empresarios. Bueno. Presidenta, solo del tema de Huachicol Fiscal. Entonces, son dos redes diferentes, la de el buque que se encontró el año pasado y esta. ¿No hay posibilidades de que estén entrelazadas? Bueno, eso lo tendrá que determinar la Fiscalía, pero son por lo menos dos casos distintos. Hace poco la Fiscalía dio un comunicado, creo que hace como una semana, a ver si lo tienes, donde informa de los casos que están investigando relacionados con contrabando de combustible, que repito, ha disminuido mucho gracias al trabajo que se ha realizado por parte del Gobierno y de la Fiscalía General de la República. A ver si tienen el comunicado. ¿No lo tienen? Hace como una semana más o menos, no recuerdo el día, pero emitieron un comunicado, si no ahora se los damos. La Fiscalía General de la República, incluso lo recuerdo porque el embajador de Estados Unidos se refirió a ese comunicado en un comunicado posterior, diciendo que qué bueno que se estaban haciendo estas investigaciones. Uno de ellos es el del tanque que llegó a Tampico, que lleva una investigación muy grande, ha habido muchos detenidos. Y otro es este caso de los tanques de ferrocarril que llevaban combustible. Y hay otros que mencionó la Fiscalía. Bueno, vamos con Suave Patria. Muchas gracias, Presidenta. Con su permiso. Bixabel Nojochalach, muy buenos días, Presidenta. Bixabel, Gobernadora, Bixabel Lakesh, muy buenos días a todas, a todos. Les acabo de saludar en Mayatán, la lengua maya, la lengua que se habla en los estados de Yucatán, Quintana Roo y Campeche. Les doy la más cordial bienvenida a este espacio de Suave Patria, el lugar donde ponemos los manteles largos y para todas y para todos, porque en México hay un pequeño tesoro que ha viajado durante muchos siglos, ha visto pasar generaciones, ha alimentado sonrisas y ha guardado un secreto que pocos conocen. No brilla como el oro, pero vale mucho más. Es diminuto, casi invisible entre las manos y aún así tiene el poder de reunir a las familias y despertar los más bellos recuerdos. Es más, estas semillas al tostarse en el comal brincan de felicidad, símbolo de energía, vida y tradición. ¿Saben qué es? Solamente les digo la siguiente frase: nuestra suave patria está llena de alegría. Mucho antes de que existiera México, una pequeña semilla alimentaba imperios. El amaranto, conocido por nuestros ancestros como huautli, fue el alimento sagrado de mexicas y mayas, un cultivo ritual prohibido que resistió a los colonizadores. Hoy, desde Puebla hasta las tierras ancestrales de Xochimilco y Santiago Tulyehualco, los productores locales siguen nutriendo nuestra patria con el amaranto, símbolo de resistencia que las familias mexicanas siembran con amor y con orgullo. Nosotros nos dimos cuenta que era parte de nuestra familia porque nuestros abuelos nos enseñaron a sembrar en las zonas terril el huautli, que en agua significa amaranto. Posteriormente nos enseñaron a reventarlo y procesarlo. Nos conecta bastante con nuestras raíces y nos conecta a saber que todavía hay generaciones, por ejemplo mi hijo, que luego ha venido y que le gusta y que me dice que él quiere trabajar y aprender este bonito oficio. No es solo un oficio, es un acto de soberanía. Frente a las sequías, los climas extremos y los retos del mercado global, el amaranto se alza indomable.
Un superalimento con más proteína que el maíz y el trigo, que no necesita grandes tecnologías, sino las manos sabias de la gente de las comunidades que se niegan a olvidar sus raíces. Yo le digo a mi hijo que esto es algo muy bonito, trabajar el amaranto, poder producir galletas, poder producir enjambres, que es algo que nos da orgullo a las personas que somos originarias de Santiago Tullehualco. Somos bendecidos por vivir en un pueblo donde nos ha dado de comer, donde es un pueblo donde podemos sembrar, donde todavía se vive con la naturaleza, y pues lo que pretendemos es siempre buscar alimentos sanos, ¿no? Que la gente se alimente con los alimentos más sanos, y en este caso, pues, ¿por qué no con el amaranto? Porque un pueblo que preserva sus semillas es dueño de su propio destino. Esto es México, la suave patria que con cada siembra mantiene viva la diminuta semilla ancestral y regala al mundo sus alegrías. Huautli, el amaranto en lengua náhuatl. Pequeño en tamaño, inmenso en historia y capaz de regalar una sonrisa en cada bocado. Gracias a las artesanas, artesanos, cocineras y cocineros tradicionales, campesinas y campesinos, porque cuando este manjar se une con la dulzura de la miel y la alegría del chocolate, nace un delicioso dulce que no solo conquista el paladar, sino el corazón de cada uno de ustedes. Porque un dulce de amaranto no solo es un antojo, es una historia hecha sabor, un abrazo convertido en tradición y un pequeño recordatorio para que no olvidemos que la verdadera alegría siempre nace de las cosas más simples. Tlazocamati, en náhuatl. Muchas gracias. Gracias, presidenta. Sismo de 7.4 hoy en Chiapas. Sí. Sí, hubo un sismo de 6.8, todavía no se sabe exactamente, pero anda alrededor de eso. No hay ningún problema, no hay afectaciones graves. En tema marítimo solamente se espera que se incrementen algunas playas hasta medio metro el nivel del agua por efecto ese efecto tsunami por el sismo. Se invita a la población a que se aleje de las playas por lo pronto, pero no hay ningún problema. Gracias. Dado que acaba de ocurrir la información del almirante, por supuesto, y en un momento emitimos un comunicado para poder informar a todo México. Gracias. Vamos.